Escucharemos ahora al doctor Sergio García Ramírez, juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien abordará el tema las garantías penales sustantivas, procesales y ejecutivas, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señores ministros de la Corte Suprema de la Nación Argentina, que nos brindan la hospitalidad de esta Casa de la Justicia, muchas gracias por ese honor inmerecido. Señor magistrado del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, señores funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo, señoras y señores magistrados, magistradas, jueces, catedráticos, estudiantes, amigas y amigos argentinos. Ha dicho el señor ministro Maqueda que la concurrencia a esta reunión desbordó las expectativas de la Corte Suprema. Estamos viéndolo y desde luego desborda mis propias expectativas y evidentemente mis merecimientos en el caso de que yo tuviera alguno. Veo muchas personas de pie. Me apena que alguien esté de pie para escucharme. Me gustaría tener algún asiento que cederle. No lo tengo, solo tengo una tribuna y no sería de buen gusto ceder la tribuna, aunque muchas ganas tendría de hacerlo. Gracias por su presencia. Esto me permite además reencontrarme en este recinto solemne con amigas y amigos a quienes respeto y admiro, con juristas ilustres de primer nivel, fronteras afuera de Argentina y fronteras adentro, con antiguos compañeros de afanes, y me permite también evocar la forma en que aquí mismo, en este edificio de la Corte Suprema, celebramos hace algún tiempo, no mucho, un periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del que conservamos el más vivo y grato recuerdo. Acudimos entonces con respeto, con modestia, con ánimo solidario. Con esos mismos sentimientos comparezco ahora para reencontrarme con mis amigos y mis amigas de Argentina. Efectivamente, como aquí se ha dicho, la reflexión de la Corte Interamericana ha fluido hacia Argentina por diversos medios y ha sido recogida en distintos pronunciamientos jurisdiccionales. Quiero asegurar que también la reflexión de la nación argentina y particularmente de sus respetables tribunales ha llegado a la Corte Interamericana y nos ha permitido mejorar, afinar, progresar en nuestras propias reflexiones. Quienes han seguido los pronunciamientos de la Corte Interamericana seguramente habrán advertido en ellas la presencia del pensamiento justiciero de Argentina, de sus conocimientos y competencias jurídicas. Aspiramos a tener no un monólogo judicial, sino un diálogo judicial que en efecto se ha producido y que poco a poco se va convirtiendo en una unidad jurisprudencial para bien de la causa de los derechos humanos en nuestra América. Estamos aquí ahora para abordar un tema fundamental de nuestra existencia, de todos y cada uno de nosotros, y tema fundamental del ordenamiento jurídico. Cuestiones penales, cuestiones de derechos humanos, que tienen que ver con la vida, con la libertad, con la integridad, con la seguridad. Cuestiones que fueron fundamentales en los instrumentos
con los que se fundó el Estado moderno, en la Declaración Americana de Independencia, en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y que lo siguen siendo sin variación en los grandes instrumentos de su género y de nuestro tiempo. Esos ordenamientos contuvieron, y estos contienen, una triple convicción indispensable, una convicción sobre el ser humano, centro y eje de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones. Ser humano que da un carácter antropocéntrico al ordenamiento jurídico contemporáneo de las naciones democráticas. También de la sociedad e igualmente del Estado al servicio de la mujer y del hombre. Este es el cimiento de nuestras reflexiones y de nuestras tareas. Yo diría, si se me permite expresarme de esta manera, como otras veces lo he hecho, que nuestra procuración de los derechos humanos, nuestro tránsito hacia un horizonte donde nos aguarda, espero, la plenitud de esos derechos, su vigencia efectiva, su ejercicio entero, se asemeja a unas navegaciones nunca idénticas, nunca provenientes del mismo puerto de salida, que aspiran a un puerto de arribo y que se despliegan en diversas estaciones. Una ha sido la navegación universal, la navegación del mundo entero. Otra, la navegación europea, digamos que a partir de 1950, fecha de su Convención de Roma. Otra, nuestra navegación americana, larga, difícil, azarosa, comprometida. Otra, la que han emprendido las naciones africanas, y otras serán seguramente con sus propias estaciones, sus propios tiempos, sus propios ritmos, las travesías que se establezcan en diversas regiones del mundo. Con esto no quiero relativizar el tema de los derechos humanos y la búsqueda de su plenitud, simplemente quiero marcar que por distintos medios y con distintos tiempos hemos embarcado en la misma travesía y nos dirigimos al mismo destino. La navegación americana ha dado como producto, uno entre varios, un sistema interamericano, así le llamamos, de protección de los derechos humanos, construido por etapas desde hace más de medio siglo, al que podríamos ponerle como fecha de nacimiento, por buscar alguna, el año de 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, con la comunidad americana dolida por los acontecimientos de aquel holocausto y resuelta a una mejor vida para sus pueblos en el tiempo venidero. En 1945 se pusieron los cimientos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos a través de la conferencia de Chapultepec sobre problemas de la guerra y de la paz. Vendrían otras etapas y otros sucesos alimentando este tránsito. 1948, la Carta de la OEA, la Declaración Americana. 1959, la Constitución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bien conocida en muchas de nuestras repúblicas, entre ellas la República Argentina. 1969, fecha de expedición del Pacto de San José, Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1978, fecha de vigencia para el conjunto de este Pacto de San José. Y 1999, año en que quedó conformado el conjunto de Estados, que suscriptores de la Convención han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. El camino ha sido largo, pero útilmente recorrido. No se tomó Zamora en una hora. A nosotros, americanos, mujeres y hombres de América, nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio recorrer este camino, y no pienso solamente en el tiempo transcurrido desde 1945, sino también en los siglos precedentes, siglos
a menudo de homicidio, de explotación gravísima de unos seres humanos por otros. Sobre estas desgracias, sobre estas expectativas, sobre estas frustraciones y esperanzas se ha construido el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que requiere comunidad de convicciones, estas a las que me referí, que constan en el preámbulo de la Convención Americana, América como tierra de libertad, convicciones en torno a la dignidad del ser humano, que requiere también un cuerpo jurídico, un corpus juris cada vez más completo, respetado y poderoso, que efectivamente se ha venido forjando a lo largo de los años y que solicita la presencia activa y militante de una suma de personajes, protagonistas, agentes de los derechos humanos, los ciudadanos de América, las víctimas actuales y potenciales, los estados americanos, la organización que los reúne, la sociedad civil con sus vigorosas instituciones a las que tanto debe la causa de los derechos humanos, y otros que llamaríamos quizá protagonistas emergentes que han ido apareciendo en este paisaje en los años recientes: el ombudsman, la Defensoría Pública, la academia, los comunicadores sociales, etcétera, etcétera. El conjunto, pues, de los habitantes y de las instituciones del continente americano. Es desigual todavía el desarrollo o la adhesión al sistema en lo que llamamos las Américas, con una expresión gráfica que me gustaría suprimir alguna vez para hablar solamente de la América o de América nuestra, en el sentido martiano de la expresión. Todavía echamos de menos la presencia de los Estados Unidos de América y de Canadá en el conjunto americano de tutela de los derechos humanos. Respetamos, por supuesto, sus decisiones, pero hace falta su presencia y probablemente hace falta la presencia del sistema, fronteras adentro de esas grandes naciones. Contamos ya con la concurrencia firme, así lo entiendo, de todos los países, de todos los estados de la América Latina. Desde 1999 todos figuran en el sistema interamericano, al que llegaron paulatinamente, unos al inicio, otros al final, pero todos dispuestos, así se ha probado, a participar y a contribuir a la firmeza, a la constante construcción de este sistema, siempre en proceso de unificación y siempre en riesgo. Existe ya, así lo han determinado las circunstancias, un espacio judicial latinoamericano. Quizás en este momento la Corte Interamericana es sobre todo una Corte latinoamericana. No fue concebida para que así ocurriera y no quisiéramos que este fuese su destino. Hay que atraer a quienes aún se encuentran fuera y retener a quienes ya se encuentran dentro. Pero esta es la circunstancia actual. Y la tercera América, la América caribeña, está solo parcialmente presente en el régimen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Convención Americana. Diversas tradiciones jurídicas, diversas oriundeces ideológicas, distintas prácticas penales han pausado la aparición de los estados caribeños en el régimen interamericano de derechos humanos. Sin embargo, se ha puesto la pica en Flandes y algunos países de esa área insular de América se encuentran dentro. Anhelamos, deseamos y exhortamos a quienes todavía no han ingresado a que pudieran hacerlo pronto. Por lo que toca al corpus juris, al cuerpo normativo, a partir de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, cualquiera que haya sido su valor normativo reconocido en un principio, hoy ya se le reconoce poder vinculante,
A partir, digo, de esos instrumentos se ha trabajado y construido. Vino, como indiqué, la Convención Americana de 1969, que ciertamente no agotó el panorama, pero que puso fundamentos para desarrollos posteriores. Tras ella se acumularon convenciones específicas sobre temas concretos, atisbados en la Convención Americana, pero no desarrollados en ella, y se agregaron sendos protocolos al régimen interamericano, como aquel que tiene que ver con los que algunos llaman derechos de segunda generación, pero no de segunda jerarquía, ciertamente, los económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, y como aquel otro que tiene que ver con la abolición definitiva, y ojalá arraigue plenamente en el continente, de la pena capital. Convenciones específicas en torno a cuestiones arduas como la tortura, la desaparición forzada, los derechos de discapacitados, la eliminación de la violencia y la discriminación contra la mujer, incluso el terrorismo que menciono, porque en la propia Convención contra el Terrorismo destaca la preeminencia de los derechos humanos en el proceso penal, sin perjuicio de la lucha resuelta y valerosa contra graves formas de criminalidad. Quedan muchas áreas pendientes. Habrá que forjar nuevas convenciones y nuevos instrumentos que reflejen las inquietudes y las particularidades de América en temas de los que acaso se ha ocupado el mundo en su conjunto o se han ocupado otras regiones del planeta. Niños, migrantes, indígenas, debido proceso, no porque hagan falta en un panorama que sería baldío estos ordenamientos, estas ideas o estas normas, sino porque hace falta que tengan el aceite las necesidades, las exigencias características de nuestros pueblos, que no son pocas ni son menores. A esto hay que agregar, para integrar el derecho internacional de los derechos humanos, otros actos jurídicos de diverso género, de distinta naturaleza, opiniones consultivas, recomendaciones, sentencias, sugerencias derivadas de relatorías e informes que van conformando, junto con los grandes documentos a los que primero me referí, ese aparato creciente, ese gran aparato creciente al que llamamos Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este tiene impacto, lo tiene cada vez más sobre todas las funciones de nuestros estados, sobre la función legislativa en la medida en que ha calado en los ordenamientos nacionales, sobre la función administrativa en la medida en que ha permeado las acciones de los poderes administrativos y las políticas públicas, y sobre la función jurisdiccional en la medida en que ha transitado y transita por las decisiones de todas las cortes, o por lo menos en una primera etapa de las altas cortes, cortes supremas, cortes constitucionales o salas constitucionales de cortes supremas. Nos encontramos ante la necesidad de favorecer los puentes para que el derecho internacional de los derechos humanos llegue a los ámbitos, a los planos, a los órdenes nacionales, a normas y a prácticas. Y en ese sentido, el de tender puentes, el de crear conductos, el de establecer canales, también ha trabajado la comunidad americana y se han esmerado las comunidades nacionales.
Aquí se ha aludido a reformas constitucionales que tengo en alto aprecio, que tenemos en alto aprecio, llevadas adelante en 94 por la nación argentina. Hay distintas fórmulas para la recepción constitucional del derecho internacional de los derechos humanos. La adoptada por Argentina ha sido, entiendo, por lo menos ese es mi propio respetuoso pensamiento, muy afortunada. Ha puesto el ejemplo, ha abierto un camino que puede ser recorrido por otros estados. Pero también hay otras maneras, otras formas de encarar el tema, huyendo, saliendo de este antiguo dilema en el que no quisiera internarme sobre la prevalencia o la preeminencia del derecho internacional y del derecho nacional. Orden internacional y orden interno. No me refiero al derecho internacional completo, sino solamente, quiero subrayarlo, al derecho internacional de los derechos humanos. Algunas otras fórmulas constitucionales, producto del reciente movimiento de reforma constitucional en los países americanos, han aportado sus propios giros para colocar al ser humano en la cúspide de las dignidades y para liberarse del debate entre el orden internacional y el orden interno, estableciendo que prevalece aquello que mejor reconozca los derechos y que más sirva a los intereses del ser humano. Se encuentre donde se encuentre, en una constitución republicana, en un instrumento internacional o en un modesto documento normativo de un Estado americano. Este es el puente constitucional indispensable que muchos estados han tendido. Se requiere también la recepción legal, es decir, en los instrumentos reglamentarios, en los secundarios, para el puntual y fiel cumplimiento de aquello que proviene del orden jurídico internacional. Las llamadas, con propiedad o sin ella, pero las llamadas finalmente leyes de implementación interna del derecho internacional de los derechos humanos. Se necesita el puente de la política, que las políticas públicas de nuestras naciones tengan una perspectiva de derechos humanos. La van teniendo paulatina, lentamente, pero la van teniendo. Se requiere un puente jurisdiccional. Creo yo que este ha sido uno de los temas de mayor relevancia para la recepción interna en los últimos años. En la Corte Interamericana hemos seguido la evolución de este tendido de puente con gran aliento, con gran entusiasmo, y así lo hemos ponderado ante la Organización de los Estados Americanos. Muchos tribunales, Argentina es un estado señero a este respecto, han recibido el derecho internacional de los derechos humanos y lo han difundido a través de pronunciamientos nacionales en todo el aparato normativo y judicial de la nación. Algo similar han hecho otros estados americanos, poniendo también el ejemplo de cómo se puede hacer esto, se debe hacer esto y conviene hacerlo en procuración de los derechos y las libertades de todas las personas situadas bajo la jurisdicción de esos estados. Y finalmente, pero no por último, se requiere también de un puente cultural, que sería el marco, el ambiente para el arraigo y la prosperidad de los derechos humanos. Una cultura de los derechos humanos difundida en todas las sociedades americanas que permita afianzar la petición o la exigencia de esos derechos en los distintos grupos sociales y que haga irreversible, contra lo que a veces parece, el camino andado e irreversibles las conquistas alcanzadas. Siempre hay un riesgo, siempre hay un peligro de desandarlo caminando. Ha dicho en distintos foros
yo le he escuchado en los que me son más cercanos, los foros mexicanos, el profesor Zaffaroni, que atrás del Estado de Derecho, del Estado democrático, o en el fondo, como en el consciente individual y colectivo, laten ideas de otro signo. El Estado autoritario, el Estado de policía, vela, no duerme, vela, deseoso de extender el brazo y de cerrar de nuevo el puño. Este es un riesgo que hemos visto en múltiples ocasiones, que se ha materializado a menudo en distintas regiones del planeta y frente al cual habrá que estar en guardia en todos los espacios del quehacer jurídico y particularmente en los espacios del quehacer jurídico penal.